Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, creo que ahí estamos ya transmitiendo en vivo. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este nuevo encuentro de charlas de filosofía, hoy con un invitado especialísimo, Nico Moraz. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias por sumarte a este encuentro. Hola Nahuel, ¿qué tal? Gracias a vos por la nueva invitación a tu espacio. Es un placer conversar contigo y con tu audiencia, por supuesto. Vos sabés que cuando dije que venías, no hizo falta mayores introducciones. O sea, yo dije que venía Nicolás Moraz y, o sea, todo el mundo sabe perfectamente quién sos, cuál es el laburo que venís haciendo de investigación, divulgación, periodismo. Así que la verdad que se nota que venís haciendo un trabajo espléndido desde lo teórico y también desde lo divulgativo. Yo siempre digo que de todos los liberales vos sos el único al que respeto y admiro, con el que me gusta hablar, digamos, con el que aprendo. Así que un gustazo tenerte acá con nosotros, Nico. Bueno, se agradece la deferencia. Bueno, Nico, tenemos a un montón de gente conectada y después un montón de gente que va a ver este encuentro también. Y la pregunta del millón es, ¿por qué te hablé? ¿No? O sea, ¿por qué querías que vengas a este espacio donde vengo entrevistando a mucha gente referente de la cultura, del medio, de la política, digamos, y tratando de reconstruir un poco la coyuntura nacional? Entonces yo dije, es muy fácil hoy por hoy hablar del liberalismo, de Milei, etcétera, con gente, digamos, que está del lado de uno, ¿no? De la mecha, digamos, de manera endogámica, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué piensa un liberal de verdad? Y para mí vos sos un liberal de verdad y ahora te voy a permitir que, digamos, que vos digas qué significa ser liberal para vos, de lo que hoy se llama liberalismo. Entonces, te hago esta primera pregunta, digamos, en relación a un discurso liberal que atraviesa la coyuntura nacional y a tanta gente diciendo viva la libertad, ¿qué es ser liberal para vos? Mira, ante todo ser liberal es una cosmovisión moral, una cosmovisión ética, las dos categorías, no son sinónimos como bien sabés, sobre cómo deben regirse las relaciones humanas y donde la libertad individual es el norte, digamos, es el valor cardinal por sobre todos. Junto a la vida, yo casi podría entenderlas como sinónimos, por más que no sean lo mismo, pero una vida sin libertad prácticamente no merece ser vivida, y su consecuencia en el plano material y económico, por fuera del cuerpo y de lo que John Locke llamaría self-ownership, autopropiedad, es por supuesto la propiedad privada. El liberalismo es mucho más una sensibilidad moral, es mucho más un conjunto de ideas para interpretar lo que ocurre en la realidad y para actuar uno mismo, que en sí una ideología política que pueda ser fácilmente identificada por un partido. Es cierto que hay variedades de liberales, eso no significa que relativicemos y que todos sean tan liberales como otros, o que todos sean buenos liberales. Porque si vos llevás el liberalismo a sus consecuencias lógicas últimas, no podés estar haciendo lo que hace Milei. En multitud de cuestiones, pero empezando por la búsqueda de tomar el poder del Estado y ejercer desde allí un liderazgo político sobre toda la sociedad, so pretexto de disminuir su capacidad opresiva sobre los individuos. Porque ese paradigma es anacrónico, corresponde a otro liberalismo, de otra época. Pero además, Milei carece de muchos de los valores claves de esos liberales de otra época, que son inmutables, que tienen que ver, por ejemplo, con la tolerancia, y no me refiero a la tolerancia al opositor o la tolerancia al que está en las antípodas a nivel de valores. Me refiero con la tolerancia a conductas que no le gustan, me refiero a su escala de valores, donde hay un gran economicismo muy evidente,
que empobrece su léxico, además, pero más allá de eso, que empobrece su capacidad de reflexionar o de argumentar sobre variedad de cuestiones. No es el único que padece eso. Hay liberales más consecuentes que él que también padecen eso y que economizan absolutamente todo. Y si tienen que opinar sobre el aborto, formulan una opinión sobre el aborto en términos economicistas, como si fuera toda una lógica económica, toda una lógica transaccional, como si estuvieras hablando de propiedad privada e invasor en la propiedad privada, en fin. O sea, es un mal común. Pero Nico, yendo un perdón. poco más, Perdón. sí. No, perdóname que te hago un stop, porque te conozco. Sé que sos un chabón verborrágico. Entonces, como el público te está escuchando, sos un tipo que habla muy bien y con mucho tecnicismo, quisiera ir como acompañando lo que decís, reconstruyendo el razonamiento, a ver si estamos de acuerdo de caras a la gente. Por ejemplo, vos estás haciendo una distinción entre un liberalismo en su cara ético-moral, un liberalismo político, medio a la forma de John Rawls, y un liberalismo económico. Y lo que estarías insinuando es que Milei hace un reduccionismo al plano únicamente de lo económico y deja de lado, por ejemplo, los principios éticos y morales del liberalismo. Son multitud de facetas las que Milei contradice o abandonado, pero más allá de eso, o sea, el liberalismo no se corta en pedazos. O sea, sos liberal económicamente, por lo tanto sos partidario del libre comercio restricto, entendés, como dijo siempre, cosa que ya no es muy coherente con su praxis política, que los impuestos son un robo. Bueno, hoy tenés un tipo que directamente te dice que, por ejemplo, no va a levantar las retenciones, que no va a bajar los impuestos sin antes una serie de reformas. Bueno, podemos entrar punto por punto y si querés lo hacemos después. Pero Milei, cuando te digo que es economicista, reduce absolutamente toda la lógica con la cual piensa algunos axiomas económicos con los que tampoco es consecuente. No significa que haya un liberalismo político y un liberalismo económico. John Rawls cojeaba de un pie en todos los liberalismos, Robert Nozick también, en muchas cosas, pero Milei está un paso más allá en ese sentido, porque tampoco es, en rigor, en stricto sensu, un filósofo, un intelectual liberal. Ni siquiera es un gran divulgador económico, y esto no es Bardo. O sea, está a la izquierda. No es un divulgador económico. Él obtuvo la popularidad que obtuvo mayormente por el escenario por la escena que generaba, por el show, por su histrionismo. O sea, hay mejores divulgadores económicos que él dentro de la escuela austríaca de economía, a la cual ya, si te pones a hablar con un austríaco, ha abdicado por completo. Todo lo que hoy está postulando es economía neoclásica, con economistas neoclásicos, etcétera, pero tenés gente que te explica mejor las cosas. Un ejemplo, y es alguien que escribió varios libros con él, Diego Giacomini. Diego Giacomini explica mejor los fenómenos económicos que Milei, que no se le caen las palabras propias de una jerga técnica muy concreta, de la macroeconomía además, y él incluso presume de tener una formación en economía matemática, que eso no te suma absolutamente nada a la hora de declararte un paladín de la escuela austríaca. Ahora, antes de adentrarnos en esto, que a mí me encanta y lo voy a hacer con mucho gusto, yo creo que tenemos que observar la imagen completa. O sea, Milei es una parte de la foto y vos tenés que mirar a la sociedad en su conjunto. Porque ahora parece que es un deporte muy valorado pegarle a Milei. Y yo critico a Milei desde que se metió en la política. Antes no tanto, por más que tenía mis grandes reservas, nunca me cayó demasiado bien. Pero hoy vos tenés una efusividad donde querés convertir a Milei en el tío expiatorio y que hay un cambio social que no le gusta a muchas personas. Por ejemplo, a los colegas de medios de comunicación dominantes. Entonces, Milei es el demonio y en realidad hay una sociedad que cambió por múltiples factores. El fenómeno Milei se produce ahora por razones bastante más complejas de que hay un tipo verborrágico, aparentemente agresivo en las formas, en los modos, con ideas que parecen disruptivas. Hago paréntesis, algunas buenas, algunas no tanto, y tiene que ver con la circunstancia material, económica y cultural de la Argentina hoy. ¿Y a qué voy? Nico, vale. Permiso, Nahuel. Sí. No me voy a explicar demasiado. Pero primero tenés que mirar las elecciones y observar que realmente de cada 10 argentinos que están inscritos en el padrón electoral, 2 votaron a Milei.
lo cual te otorga una dimensión del fenómeno. Ujú. Y menos de 2 votaron al peronismo. Y menos de 2 votaron a Juntos por el Cambio. Esto es una revolución, entre comillas, en el panorama político argentino actual. Vos tenés un 60% de la población que está inconforme, perdón, vos tenés un 40% de la población que está inconforme con las opciones políticas del menú, que son el 31% que nunca votamos o que no votamos, y también son el 6 del voto en blanco, el 1 y pico de los impugnados, deliberadamente impugnados, que como en el 2001 votaron con una feta de salame, con una foto de Ricardo Darín. Entonces, hay una impugnación al sistema actual como está, al statu quo. Y dentro de esa impugnación al sistema tenés 40% que están más disconformes con el sistema que ese 20% real que votó a Milei. Porque es 30% de votos válidos, pero 20% real. Dimensionémoslo. Las fuerzas dominantes están en el lodo, en el fango absoluto de la derrota, los que protagonizaron los últimos 20 años de la política argentina, que son el kirchnerismo liderando al aparato peronista, justicialista, a regañadientes de muchos, pero que los arrearon ahí, y Macri, que vino a intentar reemplazar al radicalismo como vehículo político de las clases medias no peronistas. Nico, a ver, más allá del análisis macro, que coincido plenamente aparte con tu diagnóstico, y agregaría algunos elementos adicionales más todavía porque me parece atinado. Volvamos a, o sea, yo quisiera como hacer el foco en lo teórico conceptual y desanudar este sentido común de que el liberalismo es este hombre que estamos mencionando. ¿Vos estarías de acuerdo, vos como teórico y como intelectual de la línea liberal, estarías de acuerdo con decir que Milei es liberal, pero no un liberal en el sentido clásico? ¿O no estarías de acuerdo con esa expresión tampoco y por qué? Mira, Nahuel, desapareció Nahuel. Bueno, yo lo que estaba... Ahí está, ahí apareció de nuevo. Perdón. Hola, ¿cómo? No, lo que te estaba por decir es, mira, más allá de si Milei es o no es liberal, en todo caso puede ser un mal liberal o un pseudo liberal, es importante seguir un poquito con la foto del fenómeno, porque si no, no se puede entender tampoco sus transformaciones discursivas. Yo no soy un intelectual ni un teórico, aclaro, ¿eh? O sea, y no es falsa modestia, simplemente no lo soy. Conozco Para mí lo sos, liberal. Nico. Para mí, yo lo digo públicamente, sos el único tipo con el que me siento a hablar de estas cosas y realmente admiro en su trabajo. Te agradezco, pero es un hipérbole. Y en serio no es falsa modestia, sino que sencillamente hay gente que se dedicó toda la vida a pensar y a reflexionar sobre estos temas y no es mi caso. Yo en todo caso contribuyo divulgando y mi campo es el periodismo de investigación. Pero siguiendo con lo que te decía, y ya lo concluyo, hay que entender el fenómeno de Milei, que no es que de repente hay una emergencia de apoyo al liberalismo, emerge el apoyo masivo al liberalismo en la Argentina. No, o sea, es multicausal el tema. Pablo Semán es un sociólogo de la universidad, creo que, no sé si de San Martín de 3 de febrero, escribe en la revista Anfibia, un hombre de izquierda, pero que está especializado en los fenómenos de religiosidad en sectores populares del conurbano. Y es un tipo que no es demasiado dogmático y hace una buena investigación de campo. Escribió un artículo en coautoría que se llama 11 tesis sobre Milei. Y él enfatiza mucho, y es alguien que vio venir esto, cuando todos, y me incluyo, veíamos a Milei en un rendimiento del 20% de los votos de las PASO, él decía, esto es mayor. Él dice, no son los, entre comillas, pubertarios. No son todos, ni la mayoría, nostálgicos de la dictadura. No son evangélicos. Eso lo descarta de lleno. De hecho, los evangélicos en la Argentina no tienen un comportamiento de disciplina política como muestran, por ejemplo, en Brasil, que hay bancada evangélica, partido de evangélicos, y un día se ponen todos de acuerdo en votar a Lula y otro día a Bolsonaro. No es el caso. Son muchas cosas. Y hay que entender eso. Vos de per se tenés un 70% de personas que votaban a Juntos por el Cambio y un 30% que votaba al peronismo, concretamente al kirchnerismo, en la provincia de Buenos Aires.
Eso te está diciendo que no es que súbitamente esa gente se hizo liberal, y tampoco esa gente era ideológicamente kirchnerista, ideológicamente progresista, y en el caso de Juntos por el Cambio, que es más una organización atrápalo todo, no necesariamente tenían una doctrina previa para apoyar hoy a Milei. Son personas que muchas de ellas están enojadas y se identifican con el discurso enojado de Milei, y otras que ven que cuando él habla de la casta y de una etapa que ya caducó, lo sufren en carne propia y generan una profunda identificación. Y que además varias de los planteos de Milei, inconsecuentes, ese es otro tema, porque la gente está desesperada y no tienen formación ideológica ni tampoco les interesa lo que estamos hablando acá. Aunque sean inconsecuentes, son atractivos. O sea, es mucho más importante para un pibe que maneja un Uber o que reparte una moto en pedido ya y que de repente gana más que un empleado en blanco, formal y clásico, alguien que viene a decirte te voy a quitar un poco del peso enorme que tenés del Estado sobre tu espalda, aplastándote, que no te da nada y te saca todo. Es mucho más importante eso. Y un progre de la academia, su primera reacción, y en esto estaría de acuerdo Semán, que insisto es de izquierda, su primera reacción es decir, ay, pobrecito, proletario enajenado, uberizado, y de repente el que está enajenado es el progre de la academia al que el chico de Rappi le paga el sueldo con su trabajo. Entonces, no hay que subestimar ese fenómeno porque tenés una pluralidad de identidades políticas convergiendo ahí. Y el tipo más visible es Milei, pero alrededor tenés variedad de ideologías, incluyendo oportunistas, que son lo peor de la casta, son la liga más baja de la casta o de aspirantes a la casta, que ahora encuentran una ventana para recuperar o volver al poder. Y también incluyendo conservadores muy ideologizados, cuya figura predominante es la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel, con quien sí podés trazar analogías, ella y ese sector, que no es todo ni la mayoría, con Vox, Bolsonaro y Trump, más fácilmente que las que podés trazar a partir de Milei. Entonces tenés que ver que en ese movimiento político el liberalismo no es algo que prime más allá del discurso de Milei, sino que es una gran novedad en todo sentido, llena de aristas y llena de contradicciones. Nico, comparto plenamente la lectura de que cuando Milei se queja de la casta, él forma parte de la casta. Tengo algunas preguntas que son de más técnicas y de la filosofía liberal en relación a mi formación, donde tuve que estudiar esas filosofías en su momento en la facultad, pero las quiero dejar para un poquito después porque me gusta este abordaje macro, multivariable que estás haciendo. Y en el chat han puesto un par de comentarios relacionados al famoso o mentado vínculo entre Milei y algo así como el sionismo. Algo que lo vengo escuchando muchísimo y algo en lo que vos has hecho mucho laburo, no puntualmente con respecto a este potencial vínculo, no, pero si hay alguien que ha hecho mucha investigación acerca de las potenciales relaciones traseras detrás de los emergentes políticos y económicos, incluso culturales, cuando has criticado el progresismo, ha sido vos. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo te posicionas vos en relación a esta idea de que habría potencias sionistas, habría que desarrollar qué entendés por sionismo, soportando y traccionando el posicionamiento de Milei? Mira, el sionismo, para entenderlo primero, es un movimiento político laico que tiene una raigambre abiertamente socialista, y hay que viajar a su origen en Europa a finales del siglo XIX para observarlo, algo que luego progresa bastante ya en Israel con los kibbutz, etcétera, pero está ahí, está en el origen, que busca la creación de un Estado judío reivindicando una identidad étnica, colectiva, no religiosa, judía, y además se propuso en su momento Theodor Herzl, que es su padre fundador, que era un periodista, por cierto, financiado por la familia Rothschild, que estaba muy interesada en que prospere este proyecto, y por la familia Warburg también, que eran grandes grupos económicos de la época. Y bueno, él postula en su libro El Estado Judío que o puede ser en la Patagonia, eso está escrito por él, por condiciones climáticas, por la baja densidad demográfica, por la salida al mar, bueno, por distintas cuestiones que para él lo hacían favorable,
o que si no tiene que ser con una gran reivindicación, además, cultural, histórica, etcétera, y que además vigoriza ese relato nacionalista en Palestina. Palestina, que fue como se llamó desde tiempos del Imperio Romano, y que era un territorio donde coexistían pacíficamente judíos, musulmanes y cristianos. Y lo hicieron durante 2 milenios. En el caso de los musulmanes se incorporaron un poquito después, ¿no? A partir del 600, pero el punto es que este movimiento es un movimiento de europeos. Herzl y todos los otros sionistas son austríacos, checos, ingleses, franceses, alemanes, pero no estaban ahí. Sus abuelos tampoco estaban ahí. O sea, fueron a colonizar. Y obtuvieron el aval del Imperio Británico. En eso tuvo mucho que ver un Rothschild que en ese momento era diputado, que de hecho fue uno de los primeros diputados judíos de Inglaterra, junto con Benjamín Disraeli, que gobernó la mitad de la etapa victoriana, porque Palestina era una colonia británica, el mandato británico de Palestina, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, que es una concesión que hace el Imperio Otomano que se disuelve. Bueno, la construcción de ese Estado judío, o sea, ya es un movimiento estatista, es un movimiento bastante positivista, es un movimiento laico, es un movimiento colectivista y es un movimiento con elementos en su seno de supremacismo racial. Se crea en Palestina, se crea Sangre y Fuego. Vos antes de la creación del Estado de Israel ya tenés la proliferación de grupos paramilitares sionistas que se dedican a atacar a los palestinos de todas las religiones que ya estaban instalados ahí, que era su tierra, que ellos sí estaban ahí hace varias generaciones. Y vos tenés una complicidad con tiranteses, pero vamos a simplificarlo para hacerlo rápido, vos tenés una complicidad del Imperio Británico en la construcción de ese Estado judío. Esto Winston Churchill le dice a Clement Attlee, su sucesor, que la última gran hazaña que se debe a sí mismo al Imperio Británico es consolidar la creación del Estado de Israel ahí en Palestina. Es un Estado de probeta que surge en un país que ya existía y que estaba circunstancialmente dominado por el imperio desfalleciente del momento, que era el británico. Bueno, así es como se crea el Estado de Israel. Vos tenés figuras como el decano de la Facultad de Sociología de Tel Aviv, Arthur Rupin, uno de los grandes intelectuales del sionismo, que ocupó un rol político muy importante, fue el director de colonización de Palestina, que era discípulo, fíjate cómo es un hecho bastante sorprendente, pero está ahí para quien lo quiera ver. Está ahí en los libros de historia, está ahí en su biografía académica en la Universidad de Tel Aviv, increíblemente, y está ahí en Wikipedia en inglés, de hecho, si quieres simplificarlo. Era discípulo del principal teórico eugenicista nazi, Hans Friedrich Karl Gunther. El que conceptúa la idea de raza aria y toda esa mitología germánica con raíces indoeuropeas. Bueno, el padre del nazismo en términos de teoría racial, completamente repudiable, completamente descabellada, bueno, fue el profesor, el maestro, el mentor, literalmente, de Arthur Rupin, quien dirigió la colonización de Israel. Entonces el señor Rupin tenía un supremacismo blanco galopante y te decía, por ejemplo, bueno, tenemos que priorizar que vengan judíos ashkenazíes como yo, es decir, judíos que han pasado siglos en Alemania, en Inglaterra y tal, cruzándose con arios, o sea, que han perdido la identidad genética semita porque son superiores a los que ya están acá, a los misraíes o a los que se fueron a España o Italia, los sefarditas, que mantuvieron más sus genes semíticos. O sea, ese nivel de locura, bueno, sobre ese nivel de locura se construyó el Estado de Israel. Un Estado que, viajando en el tiempo, 70 años después, creado casi en consonancia con la ONU, de hecho la ONU, una de las primeras cosas que hace es reconocer la existencia de Israel, es un Estado de apartheid. O sea, es un Estado con elementos teocráticos, ya podés estar observando acá, sin que yo lo desarrolle, cuán opuesto es a las ideas básicas del liberalismo, que es humanista, universal, individualista, antirracista, antiimperialista, por definición. Siempre lo fue. De hecho, es la cuna de muchas de esas corrientes. Bueno, y que ejerce un apartheid objetivo, donde si vos no sos, por herencia étnica, ciudadano israelí, vos no sos ciudadano. Vos vivís en un gueto, vos tenés que pasar por un checkpoint idéntico
a los que tenían que pasar los africanos de color en Sudáfrica cuando la minoría blanca Boer gobernaba con el apartheid allí. De hecho, Israel y Sudáfrica fueron socios militares, comerciales y políticos, e incluso en sus proyectos respectivos de armas nucleares. Pero Israel hoy, en el 2023, es el único país del mundo al que se le permite eso, o cortar el acceso de medicamentos y alimentos a Palestina, a los 2 pedacitos de Palestina que dejaron, que son campos de concentración enormes donde viven apiñadas millones de personas. Bueno, entonces, cuando tenés ese mapa, los liberales se han posicionado históricamente todos en contra de este tipo de prácticas. Lo que no significa que vos digas, bueno, vamos a desmantelar Israel, tal, pues ya hay evidentemente, o tenés que encontrar algún tipo de solución de convivencia, pero no podés apoyar ese régimen. No podés apoyar esos crímenes de guerra. No podés ¿Y vos decís que el Milei los apoya, Nico? Pero escuchalo. Es radicalmente sionista. Y es curioso, porque una influencia que Milei ha citado mucho, Murray Rothbard, que tiene grandes luces y grandes sombras, siendo Rothbard judío, habiendo aprendido a hablar yiddish antes que inglés en su hogar de Nueva York, Rothbard escribió un libro entero sobre este tema. O sea, criticando terriblemente a Israel y además la manipulación por la cual a los críticos de crímenes de lesa humanidad de Israel, a quienes defienden las libertades y los derechos individuales fundamentales de los palestinos, se los llama antisemitas. Curiosamente, los fundadores del sionismo eran algunos de ellos antisemitas y Arthur Rupin es un ejemplo perfecto. Y lo peor de todo es ver que no mutó esa ideología muy equiparable y muy emparentada a los fascismos identitarios de la década del 30. No mutó para nada. O sea, sigue muy vigente en Israel en sus políticas públicas y sin ir más lejos, hace un año, el último escándalo que se generó es que siguen demoliendo casas de palestinos que son los legítimos dueños de esas casas y que los toleraban todavía en Jerusalén Este. Bueno, ahora demuelen esas casas, los echan de su propiedad privada y obviamente si se quejan los reprimen salvajemente, incluso llegando a matarlos. Entonces, si vos cuando Milei dice mis únicos aliados van a ser Estados Unidos e Israel, voy a mover la capital a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual no hace absolutamente nadie. O sea, no lo pudo hacer Trump y lo quiere hacer él. O sea, bueno, que obviamente es un gesto al sionismo que quiere apoderarse por completo de esa ciudad, más allá del significado religioso que tiene para las 3 grandes religiones monoteístas. Bueno, el tipo te está declarando abiertamente, soy sionista, soy ultra sionista y apuesto por esto. Que además, a ver, Israel, más allá de la cuestión primitiva de pensar en instalarlo en la Patagonia, eso ya está, no sucedió. Más allá de ese tema, Israel tiene una injerencia política polémica en la Argentina. Yo particularmente, como periodista, me tocó enfrentarme a cuando Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad de Macri, compró el software israelí Pegasus en lobby con alguien que fue su padrino en la organización terrorista Montoneros, Mario Montoto, y que hace 40 años es el cuasi monopolista o proveedor monopólico de armas y equipos de vigilancia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Argentina. Lo fue con Alfonsín, lo fue con Menem. Un tipo que además es ex montonero. O sea, el detalle es bastante colorido. Bueno, Mario Montoto y Bullrich trajeron un software israelí para espiar a todo el mundo. Y la mayoría de los periodistas lo sabían. Yo en esa época, por ejemplo, participaba en Crónica TV, etc. Y yo veía en los pasillos, se hablaba del tema, pero no se animaban a plantearlo en público para que no caiga la DAIA, que es un lobby sionista, con el cual muchísimos judíos argentinos han expresado su desacuerdo, a decirles que son antisemitas y abrirles causas judiciales. En un programa de Santiago Cunio, aunque no tengo nada en común ideológicamente, se me dio micrófono, se pudo hablar del tema, a Cunio lo echaron. Al día siguiente lo echaron. Horacio Verbitsky, de su parte, habló del tema también y bueno, fue una de las cuestiones que determinaron su salida de Página 12. Entonces, o sea, te das cuenta que el lobby sionista es muy fuerte y necesita de engranajes en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, para recibir financiamiento, porque Israel no es un país muy productivo, más allá de que tengan algunas cosas de industria tecnológica, y además para vender armas, que es su principal negocio, es un negocio estatal
es una obsesión de ellos vender armas. Como están recontramilitarizados, porque tienen un régimen ultra represivo y están peleados con todos los vecinos, una de las pocas cosas que exportan es armas y sistemas de vigilancia masiva. Nico, perdóname que te interrumpa. Vos sabés que hace un rato en el chat, y vos lo acabas de mencionar, por eso meto la cuchara ahora, preguntaron si según vos, y hay 523 personas en este momento viendo la transmisión, según vos, Milei y Bullrich, en este cuadro general de diagnóstico que estás haciendo, con la imagen ampliada, como decís vos, ¿tienen los mismos intereses, corresponden a las mismas fuerzas, o si crees que tienen intereses diferentes y responden a fuerzas diferentes? Mira, en este momento yo tengo una gran capacidad de ganarme amigos, como verás, le hace la ironía, pero nunca me pasó que en una elección argentina los tres tipos que pueden ser presidentes me tengan mania, animadversión. En el caso de Milei, dedicó un video entero insultándome, por cierto, muy divertido, defendiéndose de algunas cosas que planteé sobre Urnequian, el monopolio de aeropuertos y su empleo anterior, enorme incidencia en su actual programa de gobierno y de las figuras que serían parte de su gabinete. Bueno, en fin, Bullrich, tuvimos el tema de Pegasus, yo volví a mi casa y tenía los vidrios rotos, en fin. O sea, con los tres con Massa también tengo algunas anécdotas, los conozco muy bien a los tres personajes, especialmente a Bullrich y a Milei. Bueno, es una foto también de que las incongruencias exceden a Milei. O sea, vos fíjate que el candidato del kirchnerismo es un tipo que, ya sabemos, o sea, que es eyectado del gobierno kirchnerista porque directamente conspiraba en la embajada de Estados Unidos contra Cristina y Néstor. A un grado, Sergio Massa, me refiero, eso está en los cables de Wikileaks, son cables del Departamento de Estado de la época, la embajadora Vilma Martínez, a un punto que inquietaba a la embajadora, porque la embajadora no se llevaba tan mal con los Kirchner. Entonces, Massa, bueno, es un personaje pintoresco. No hay nadie que encarne mejor los intereses de la oligarquía, por decirlo de alguna forma, prebendaria argentina, las corporaciones incompetentes que viven de negocios con el Estado, que Sergio Massa. Nadie. O sea, no hay nadie que tenga mejor relación con los bancos argentinos que Sergio Massa. No hay nadie que tenga mejor relación con los lobbies estadounidenses y los políticos de ambos partidos que Sergio Massa, cuya capacidad de panquequismo proverbial lo llevó a ser tal vez el único político extranjero que estuvo en la asunción de Biden invitado por Biden y en la asunción de Trump invitado por Trump, porque tiene amigos de los dos bandos. Entonces ya es pintoresco. Bullrich también, o sea, si lo medís en términos de coherencia ideológica, es una mujer que fue montonera, que mató, que de hecho la tenés en una entrevista no tan vieja, tarareando la canción "No somos putos, no somos faloperos, somos los soldados de FAP y montoneros", lo cual también te habla un poquito de la visión que tenían los muchachos que fusilaban a los libertinos, la izquierda de esa época, por así decirlo. Cuando uno se pone a pensar ciertos criterios ideológicos de la juventud peronista, yo me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era "No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC y montoneros". Entonces cuando uno se pone a pensar y dice, nosotros, la consigna era "no somos putos, no somos faloperos", como diciendo no somos eso, ¿no? Pero se la acordaba de memoria porque ella lo fue, porque su hermana era llamada la primera dama de Montoneros, Julieta Bullrich, la pareja de Galimberti, porque ella era llamada la primera cuñada de la Orga, porque participó de atentados donde murieron civiles y huyó a México después de eso. No en una resistencia pacífica por los derechos humanos contra la atroz dictadura, que es un tema que ya trataremos, no, poniendo bombas y matando civiles. Bueno, esa señora ahora es la representante de la centro-derecha republicana institucional. Es curioso. O sea, todos son así. Bueno, Milei, con lo que ya sabemos, que tiene un discurso antisistema, pero en realidad es el mejor retén del statu quo, porque estás evitando que se desplome por completo el sistema democrático representativo que tenemos, ofreciendo esta fuerza, entre comillas, outsider, que es tan oportuna que tiene más chance que los otros dos de ganar, pero que no deja de ser totalmente controlada por los mismos intereses. Intereses económicos y tal que tienen mucho que ver con Massa, más con Massa que con Bullrich. Pero la afiliación internacional es parecida. De hecho, fíjate, Massa y Bullrich, los dos son miembros del Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales. Es un aparato
del lobby oficial abierto, explícito, partidario de los demócratas americanos, en el cual, por ejemplo, trabajó Pedro Sánchez, presidente de España. Bueno, Patricia Bullrich y su marido Guillermo Yanco y Sergio Massa son 2 miembros de esta organización. O sea, el candidato peronista, el candidato, entre comillas, antiperonista. Bueno, después Milei es un tipo que te habla en contra de la Agenda 2030 de la ONU, porque lo está mencionando al tema. Por primera vez en el plano político, él quiere capitalizar más o menos esa retórica antiglobalista contra la Agenda 2030 de la ONU. Pero es un tipo que es del Foro de Davos, que son los que diseñaron la Agenda 2030 de la ONU. Que no me lo inventé yo, que de hecho, Milei es un tipo que le duelen mucho, además, las críticas fundamentadas que vienen desde el liberalismo. Así que esto no es autorreferencial, pero tanto repetí lo de la foto de perfil del Foro de Davos, que la tenía en Twitter, que la cambió. Y me consta por gente que, yo lo conozco personalmente a Milei, me consta por gente que todavía lo trata que es así. Pero el tipo es del Foro de Davos. El tipo en ningún momento dijo, renuncio al Foro de Davos. El tipo no fue a decirle al Foro de Davos, ¿qué hace usted, Klaus Schwab, que es el jefe de esta élite tecnocrática corporativa de billonarios, con una estatua de Lenin en su oficina? Pues son las paradojas del siglo XXI. Me tendrás que reconocer una vuelta en todas las ideologías, paseadas, deformadas, aunque tiene cierto sentido histórico igual, ¿no? Que un millonario de estas características tenga una estatua de Lenin en su oficina. No, Milei fue a hablar de economía y dijo, bueno, en la América Latina hay mucho socialismo, porque está la intervención ahí, y se llevó todo un pack tecnocrático de ideas. Milei recomienda los libros de Harari. Vos lo habrás leído a Harari. Difícil de clasificar Harari, pero si hay algo objetivo, es un ideólogo estrella de estos tipos. Y además de que él personalmente es un gran partidario de la Agenda 2030 y no tiene problema en decirlo. Bueno, Milei manda a leer los libros de Harari como si fuera Gibbons, como si fuera un clásico de la historia, como si fuera, bueno. Conforme evoluciona el ser humano se hace menos violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todavía vivimos en una sociedad violenta, pero no es lo mismo que era. Que lean los libros de años atrás. Harari, claro. No es lo mismo. Tenés a Milei diciendo lo de las cápsulas, que está bien, lo dice él, no sé si sabes a lo que me refiero, que a él no le gusta comer, que a él le gustaría que le den píldoras, como en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Tenés a Milei diciendo que las máquinas pueden gobernar. Todos esos conceptos, gobierno de robots, lo dice y lo defiende en una entrevista, son conceptos de Davos. Es un tipo que hizo mella en él, Davos. O sea, eso, asómate demasiado al abismo y el abismo mirará en ti. Bueno, no fue a hacer resistencia liberal en Davos. Entonces, los 3 espacios están llenos de incongruencias ideológicas, ideológicamente vaciados, y realmente a los votantes no les importa eso, a la mayoría de las personas. A los liberales sí, a los liberales sí nos importa, obviamente. Y es un gran daño el que está haciendo Milei a nuestra filosofía. Nico, ¿sabes qué? Te quería preguntar si vos, dentro de esta, porque digamos, hay una gran preocupación que se ve en el público en general, en el votante en general, en las clases medias ciertamente sin norte, desesperadas, donde parecería ser que el sistema electoral y de partidos ya no ofrece alternativas concretas, y dentro de esta gran desesperación e irritación colectiva, que siempre históricamente fue capitalizada por las derechas, como lo sabemos, desde hace 100 años para acá, por lo menos, capitalizar el enojo y la desesperación, yo lo que observo es que emerge un criterio de voto centrado en una suerte de razonamiento pragmático un poco raro, al estilo, bueno, esto, o sea, si no votamos esto, ¿qué votamos? Entonces, te quería preguntar, vos lo sabés muy bien, yo también, la gente en general también, digamos, los que hacemos estas cuestiones, que hay 2 maneras de pensar, ¿no? El voto y la alternativa. Y vos antes dijiste, yo no voto, por eso te estoy haciendo esta pregunta. Una, siguiendo los ideales, en desmedro de lo posible. Otra, sacrificando un poco los ideales a favor de lo posible y de evitar la catástrofe. ¿Cómo te posicionás vos, que antes dijiste, yo no voto, en relación a, por ejemplo, toda la gente que dice hay que votar a Massa porque si gana Milei lo que viene es la catástrofe?
versus, no, yo ni siquiera voto a Massa, aunque venga la catástrofe, porque no estoy de acuerdo con las ideas. Entonces, vos cómo sos, un tipo idealista, un tipo práctico, sos más estratégico, ¿cómo pensás esa situación? Mira, por un lado, los que dicen voto a Massa para evitar la catástrofe, váyanselo a decir a los 6 de cada 10 menores de edad del conurbano bonaerense que no comen 2 veces al día, que comen 1 vez al día, que usan las escuelas como merenderos y que tienen un vocabulario de 200 palabras promedio. Cuando podemos tener 8.000, 13.000, las personas que estamos hablando acá, los que nos están escuchando, 30.000 incluso, ellos tienen 200. O sea, la catástrofe no me parece que la vayas a evitar por votar a Massa. El otro que me dice, pues voto a Milei o si no, estos tipos nos matan, nos comen crudo, somos Venezuela, tampoco tenés la garantía que votando a Milei no seas Venezuela. Tenés no solo un montón de incógnitas ahí, tenés garantía de que algunas cosas van a salir mal y muy mal. Así que ninguna de las dos salidas me parece particularmente pragmática. Yo sí trato de ser consecuente. Yo nunca voté. No voto porque yo no creo que el voto sea una defensa a vos mismo, una defensa a tus valores. El voto te hace cómplice de alguien que va a imponer a otros ciertas cosas. Y además a vos. Eso en el plano moral. O sea, votar es validar o legitimar. Ya pierda o gane tu candidato, bueno, vos ya formaste parte de un juego y es una claudicación. Después bancátela. Cuando dicen, si no votás, bancátela, es al revés. Si votás, bancátela. El juego democrático es gane o pierda tu candidato. Bueno, pero eso es un sistema representativo, justamente. Si no, pidamos democracia directa. Mira, yo además, primero, ABC, liberalismo, la democracia son dos lobos, incluso en la idea de democracia directa, con la cual simpatizo más, la democracia son 2 lobos y un cordero diciendo que se va a comer esta noche. Y comerse al cordero, no, aunque haya 2 o 3 o 4 lobos que lo votaron, no deja de ser completamente perjudicial para el cordero. Y probablemente, o sea, vos cancelarías la democracia, pedirías otro sistema de gobierno. Yo estoy totalmente en contra de la democracia. Y Milei también ¿Y lo qué estaba propondrías? cuando era un poquito más coherente. ¿Monarquía? No, monarquía imperio. tampoco. No, mira, primero, ni vos ni yo, acá vamos a la faceta pragmática de la discusión. Sí. Vos si votás a Massa, vos no podés determinar que Massa evite determinada catástrofe económica, vos no podés lograr que Massa garantice tales intereses. Lo mismo si votás a Milei, eso no se va a traducir en que el tipo va a cumplir ni el 1% de lo que promete. Porque ya lo acabamos de desplegar recién, es mucho más la dependencia que tienen entre ellos, los políticos, y con los sponsors y patrocinadores, que son metapolíticos, son los tipos que los financian, que son los tipos que incluso los pueden boicotear fácilmente, que la que tienen con el votante. O sea, es una ficción. Es una ficción filosófica el contrato social, porque no lo firmé, porque no lo firmó ni mi padre, ni mi abuelo, ni lo firmó nadie, ni siquiera en la época de Rousseau. Es una ficción filosófica y es una completa ficción práctica porque van a hacer lo que se les antoje. Y tu capacidad de interpelar la realidad a través del voto es muy baja. A través de otras herramientas, no tanto. Imagínate si esas personas que votaron a Milei se ponen de acuerdo, eso sí sería liberal, en hacer una rebelión fiscal. Afrontan riesgos. Es un poco más difícil. Tenés que coordinarte. Tenés que hacer un esfuerzo. Pero la capacidad que tenés de transformación de la realidad a partir de eso es muy grande. De hecho, la capacidad de condicionar a la política a través de la movilización, ejemplo 2008, paro del campo, pongo ese ejemplo, por apelar a la historia argentina, es muy amplia, es mucho más amplia que votando. Porque a todos esos tipos que votaste, si no ibas a las calles, si no hacías un par, si no generabas un problema económico y demás, y llamabas la atención de toda la sociedad y enfrentabas abiertamente al gobierno, las retenciones iban a aprobar, te iban a sacar el 90% de lo que ganabas. Y al final paulatinamente pasó, y es lo que sufren los productores que no son latifundistas herederos de la conquista del desierto, son tipos que alquilan el campo y encima le tienen que dar el 90% al Estado. O sea, si vos querés cambios, los podés hacer tomando decisiones mucho más relevantes que ir a poner un papel en una caja de cartón. Eso me parece pensamiento mágico. Y ese es el pensamiento mágico que compran todos los que votan, incluidos los que votan a Milei. Una utopía
que no tiene correlato con la realidad. Seas demócrata o no. Podría funcionar, no funciona. En los hechos no funciona. Entonces, bueno, Milei, por eso te digo, es un tipo que viene a retener a la gente del sistema democrático. Es más, es un tipo que viene a garantizar, diciendo que es anarcocapitalista, suprema incoherencia, viene a garantizar que algunos de los que se decían liberales y hasta anarquistas vuelvan al redil democrático y voten y compren el cuento, porque al fin y al cabo es un cuento. Nico, pero perdóname, en términos históricos, Sí. el liberalismo como tradición filosófica, incluso el liberalismo clásico, ha tenido profundas vinculaciones con la consideración democrática. El liberalismo fue Tocqueville, democrático. con Tocqueville a la cabeza, quizás, ¿no? Esa gran expresión de ese gran autor. Entonces, a mí como que, por ejemplo, yo estoy en contra, y lo digo siempre, y estoy de acuerdo con vos, del sistema de representación indirecto mediado por una elección totalmente fantasma. Y siempre digo que me parece 1000 veces mejor la democracia directa si es que existiese. Ahora, me parece como rejugado que vos digas que ni siquiera democracia directa. O sea, por eso digo, estoy haciendo el punto ahí porque me parece una apuesta fuerte de tu parte como un liberal, sobre todo. ¿Cuáles son los asuntos públicos que realmente corresponde que haya decisiones públicas? Cuidar un río, una plaza común, calles, caminos. Ok, somete eso a la democracia directa. No como dice Milei, lo cual no tiene nada de liberal en ninguna faceta, que es el que quiera contaminar el agua que la contamine. O sea, los liberales crearon el concepto de externalidad. O sea, vos no podés, a partir de un beneficio privado, perjudicar los intereses privados, que son la vida y la propiedad de otros, que son los que están alrededor de ese río, ese lago, lo que fuere. Ok, ahora, vos no podés elegir democráticamente en qué gasto yo mi dinero. Podés, si querés, pero eso no va con el liberalismo, eso es completamente inmoral. Eso, desde mi punto de vista, me habilita a defenderme de vos y del político en el que delegaste la función de robarme. Ahora, ¿con qué voy? ¿El liberalismo fue democrático? Sí, por supuesto. El liberalismo alcanzó grandes transformaciones inmerso en un sistema de repúblicas o monarquías constitucionales. En gran medida aparecieron por la fricción entre el liberalismo y el absolutismo. Y fueron conquistas importantes de libertad en todos los términos. Fue el liberalismo el que abolió la esclavitud. Fueron liberales los abolicionistas de la esclavitud, en todas partes. Fue Mariano Moreno que dijo que cualquier tirano puede obligar a sus esclavos a cantar himnos de libertad. Vendría bien para la conversación esa frase también, ¿no? Bueno, fue Antillón en España, al que los monárquicos lo descuartizaron, lo prendieron fuego, echaron las cenizas a los cerdos, o sea, estaban totalmente obsesionados contra él, quien ordenó la abolición de la Inquisición. Y así le fue con la restauración borbónica, pero quienes abolieron la esclavitud en Estados Unidos, quienes lucharon por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos antes de que haya un interés económico mercantilista del norte. Cuando Lincoln era un esclavista, los que lucharon para liberar esclavos fueron a liberarlos personalmente, fueron liberales como John Brown, que tomó un fusil y fue a hacerlo él con sus hijos. Juristas como Lysander Spooner, William Lloyd Garrison, los tenés armados, los tenés pacifistas. Lloyd Garrison iba pueblo por pueblo predicando contra la esclavitud, lo metían preso en todas partes, casi lo cuelgan. Todos ellos fueron liberales. Fueron inmensas las conquistas de separación de la Iglesia y del Estado, un montón de cosas, de la abolición de los privilegios del clero y de la nobleza. Pero en un momento, los partidos liberales dejaron de cumplir esa función. Y eso ocurrió a finales del siglo XIX. Herbert Spencer, que es un liberal clásico icónico, le dedica buena parte del Hombre contra el Estado. Es una obra monumental, no solo del liberalismo, sino también de la sociología y, si querés, de la historia política de Inglaterra del siglo XIX. El tipo te dice, estas personas, las que yo apoyé, en las que yo creí, de las que yo formé parte, los Whig, el Partido Liberal, nos prometió que nosotros los íbamos a meter en un parlamento e iban a limitar al Estado, iban a limitar las apetencias autoritarias de los Tories, y resulta que sacaron, y él las enumera, es increíble la cantidad de leyes, regulaciones, impuestos aumentados, apoyaron guerras terribles. Todos los liberales ingleses son férreamente antiimperialistas, Cobden, Spencer, etc. ¿Y qué logramos? Nada, ahora el Estado es mucho más grande. ¿Por qué? Porque antes hacíamos revoluciones, por ejemplo la de 1833, contra los tiranos, por ejemplo, mucho antes, Oliver Cromwell, 1688, los que en Inglaterra se
rebelan contra el absolutismo y consiguen la Carta de Derechos, que es el primer límite a la monarquía absoluta. Y ahora ya no. Ahora le votamos y estos tipos supuestamente nos van a representar, dicen que son liberales, nos tenemos que quedar tranquilos. Perdimos muchísima libertad. El capítulo se llama Los nuevos conservadores. Ahí Nico, estos tipos son perdón, pseudo-liberales. perdón, ahí vos decís que vamos, ahí dijiste algo, perdón que te interrumpa, pero cuando hay cosas que decís que me parecen como que hay que sacarlas e iluminarlas y preguntarte sobre eso, porque aparte hablas rápido. Vos dijiste perdimos libertad. Y Milei viene ofreciendo libertad. Y mucha gente repite como caja de resonancia el eslogan "Viva la libertad", sin tener ni idea de qué libertad estamos hablando, ni la libertad de quién. Pero en principio me parece jugado de tu parte que vos digas, este tipo justamente lo que viene a traer es menos libertad. O nos van a sacar libertad. Me parece una apuesta fuerte. Cumpliendo Milei es, con muchos años de diferencia, la función que cumplió el Partido Liberal en Inglaterra, que cumplieron los liberales políticos más o menos durante todo el siglo XX, no es una novedad en ese sentido. O sea, para que los liberales, y esto lo puedes extrapolar, esto pasa en la izquierda también, esto pasa en otros ámbitos, le pasa a los nacionalistas también, pero para que los liberales no hagan ruido contra un sistema radicalmente antiliberal, tienen un partido, los políticos expresan teóricamente su voluntad, es un discurso, en los hechos no lo son, nos ayudan a avanzar sobre la libertad económica, sobre la libertad política. Si no, fíjate, ¿qué país del mundo tiene menos impuestos hoy que en 1920? Los que eran comunistas, el comunismo colapsó por su propio peso, pero no fue conquistado por partidos liberales. O sea, los que te suele poner de ejemplo Milei, por ejemplo, Singapur es una monarquía. No es una monarquía. Singapur es una república despótica, donde si mascás chicle, podés ir preso, y si lo volvés a hacer, hay pena de muerte. Y si te fumás un porro, hay pena de muerte, y te lo dicen cuando entras a Singapur. Literalmente el sellito en el pasaporte dice pena de muerte para el consumo de drogas. Bueno, no es muy liberal, que digamos. Tenés grados menores, agarrá países occidentales. Canadá, Australia. Mirá lo que pasó en 2020 en esos países. En Canadá vos protestabas contra las medidas del presidente del Partido Liberal, que en realidad es totalmente socialdemócrata, y él lo reconoce, Justin Trudeau, el presidente, el tipo te congelaba la cuenta bancaria y se quedaba con tu dinero. Por ejemplo. O sea, no son países donde abunde más libertad por acción política. Claro que hay comparativamente más libertad en algunos países que en otros. Tienen que ver con la disposición de la gente a someterse a las leyes o a pagar los impuestos confiscatorios que reclama el Estado, o eventualmente a levantarse contra medidas absolutistas. Hay países sociedades más disciplinadas, sociedades menos disciplinadas. Hay más libertad en las sociedades menos disciplinadas, independientemente de si son más ricas o más pobres. Y eso tiene que ver con lo que te digo, el liberalismo es una cuestión cultural, y hasta podés hablar de un liberalismo intuitivo en muchas personas que no tienen formación doctrinaria, pero no son los que dicen, ay, mi única salvación es mi ley. Por más que yo entienda su desesperación, es una posición muy cómoda, no tiene nada de liberal, y fíjate hasta qué punto la farsa está consumada, que Milei utiliza una retórica de marketing muy eficiente. Él no es un león al que hay que seguir. Él viene a despertar leones. El león sos vos. Vos estás dormido. Milei viene a despertarte y a liberar tu poder interior. Milei viene a empoderarte, según su discurso. Es al revés. Milei viene a darte soma, a dormilarte, a anestesiarte, a que sigas cómodo y conforme diciendo, bueno, ahora este tipo va a ser un poco más tolerable este sistema completamente decadente y abusivo. Ahora, respecto a la democracia, lo que te digo, a partir de Spencer, se observa que los partidos liberales ya no son instrumentos, no por los partidos liberales en sí, por la naturaleza del Estado. O sea, cuando el Estado ya cobra determinada magnitud e influencia y poder, ya se libera una fuerza casi impersonal. O sea, independientemente de quién lo ocupe, ya tenés un montón de intereses creados para que siga creciendo, no para que decrezca, para que siga absorbiendo recursos de la gente que trabaja y produce para sostenerlo, no para que renuncie a ellos. Incluso si fuera más beneficioso en el largo plazo, curva de Laffer, o sea, voy a bajarte un poco los impuestos para recaudar más yo, o sea, porque si te tengo la soga en el cuello te vas a morir. No,
A corto plazo es lo que prima, y eso es lo que generan también los regímenes democráticos representativos. Vos tenés 4 años para disfrutar de la fiesta, u 8, no 100. Entonces, ni siquiera pensás en el largo plazo, y bueno, abusemos hasta que se rompa la soga. Cuando aparece Milei, es como que agarrás la soga que se está por romper y la soldás. Y la unís. ¿Viste? Ahora Nico, la soga va a durar un poquito más. en relación a esta soga y en relación a tu diagnóstico general, te hago esta pregunta, no quiero abusar de tu tiempo, digamos, sé que es tarde, así que te hago Yo una o tengo dos tiempo. preguntas más. Dentro de este diagnóstico que estás armando, a mí me resulta particularmente interesante, y me he pronunciado al respecto y lo he analizado públicamente, la figura de Villarruel. Es decir, cómo en la construcción del partido tenés un liberal, entre comillas, en lo económico, conservador en lo ético, reaccionario más que conservador, diría yo, soportado por una vicepresidente que hace apología del genocidio de la dictadura, o que es una apologeta de la dictadura. Entonces, pensando un poco en las categorías de Ernesto Laclau, de cómo el neoliberalismo permea el neofascismo, una subjetividad agresiva, violenta, digamos, me atrevo a pensar, y no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que estos tipos no vienen a correr al Estado, y vuelvo a algo que vos dijiste hace un rato, ¿no? No es que vienen a correr al Estado, sino que vienen a usar al Estado con toda su potencia militar para instalar políticas liberales económicas, o digamos que hoy podríamos denominar neoliberales. Entonces, ¿estás de acuerdo con esa lectura o no? No, y además, a ver, hablando de Laclau, alguien que los inspiró abiertamente a los kirchneristas, que plantearon la antinomia entre pueblo y antipueblo, patria y antipatria, y es una retórica tan agresiva como la de Milei, o más agresiva que la de Milei incluso, que él es casta y anticasta. Así que están todos haciendo la praxis de la teoría de Laclau. Eso lo dice Semán, de hecho. O sea, la teoría la puso Laclau, la práctica la está poniendo Milei, está teniendo un éxito inesperado. Además, vos dijiste algo, Nahuel, que no es del todo preciso. Permitime contradecirte en esto, podemos discutirlo. Vos dijiste la derecha se aprovecha de estas situaciones. No es tan así. Fíjate la foto de América Latina. Porque en Europa y en Estados Unidos hasta ahora sí. Pero fíjate la foto de América Latina. O sea, en México vos tenías unos gobiernos sucesivos del partido centrista caudillista que es el PRI y de la centroderecha del PAN. Bueno, llegó un tipo con un discurso de izquierda, después es un sirviente oficioso de BlackRock, pero logró que una gran masa de personas que estaban completamente inconformes lo apoyen de manera devota. Y ejecutó políticas en favor de la élite corporativa mexicana de manera mucho más profunda que los predecesores. ¿Por qué? Porque tenía ese influjo y esa capacidad de seducción en un amplio porcentaje de la sociedad. Y ahora lo va a suceder a alguien todavía más servil, que es Claudia Sheinbaum. Todo indica eso, a López Obrador. En Perú salió mal el experimento, pero ¿qué apareció? Pedro Castillo. Era un tipo que decía, yo soy marxista-leninista, y venía de un partido marxista-leninista vinculado a la guerrilla. Después voló por los aires, pero también era un outsider, era un maestro que montaba un burro y que tenía un discurso contra la casta política peruana, llamale, que es caótica como en Italia. O sea, no logran que haya dos gobiernos de un mismo partido, se matan entre ellos, terminan todos presos. Es increíble, pero así le fue a Castillo. No era de derecha. Gustavo Petro, ex guerrillero, era un hombre del establishment, era un senador, un tipo con 25 años de carrera política, pero no era un partido dominante. Para nada. Para nada. Y está gobernando. Para pesar de los colombianos, es un desastre increíble, pero está ahí. Y Boric, lo mismo. Y de hecho, en el caso de Boric, podés mirar a Milei desde el punto de vista de la derecha. Boric llega con una izquierda que es más izquierda en la retórica, en el discurso, etcétera, que el Partido Socialista, que de Bachelet y que la Alianza de la Concertación, que gobernó Chile junto con Piñera desde el regreso a la democracia, pero termina diciendo, bueno, todo lo que quiero hacer no me sale, se me cae a pedazos todo, porque somos todos nuevos, improvisados, los escándalos me estallan más todavía que los anteriores, voy a terminar gobernando con los socialistas como gobernaban los socialistas. Y eso es Boric. Eso también le puede pasar a Milei. Voy a terminar gobernando con los peronistas y los macristas como gobernaban los peronistas y los macristas. O sea, y el cuento que te vendí de transformar todo, ahí se quedó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. También tenés otras dos posibilidades, que le pase lo que le pasó a Castillo. Muchos miran la personalidad de Milei, el histrionismo de Milei,
la presunta inestabilidad mental de Milei, y digo presunta porque ya hay cosas que a mí me hacen ruido, ¿eh? A mí también parecía que estaba desequilibrado genuinamente, pero mira cómo se moderó después de las PASO, enormemente. Mira cómo no lográs provocarlo, como saltaba antes, cuando eso daba rating y lo ayudaba en su anterior vida. Capaz no es tan inestable como parece. Pero bueno, en fin. Nico, perdóname. O como Fujimori. Claro, entiendo esa lectura. Tengo una disidencia en relación a tu diagnóstico sobre Ernesto Laclau. Yo no soy laclausiano, tampoco soy kirchnerista, soy un nacionalista clásico, así que no soy un lector de Laclau. Leo a Scalabrini Ortiz o a Regui antes que a Laclau, pero lo he leído a Laclau por seminarios de doctorado y yo diría que no es un tipo que dualiza el escenario entre pueblo y antipueblo, sino que me parece que antes de darle de comer a un liberalismo reaccionario, planteado de esta manera, entendiendo el liberalismo reaccionario en las coordenadas que estamos hablando, me parece que sería más bien un ideólogo del centro progresismo. Pero bueno, es una lectura aparte. Sí, claro que es un ideólogo del centro progresismo, pero de todas formas los planteos que él hace, que no son críticos del populismo, que analizan el populismo, sirvieron para construcciones políticas populistas progresistas, y esas mismas prácticas vos las ves reflejadas en el populismo de derecha de Milei. Pará, stop ahí. Vos decís que, por ejemplo, la construcción política del kirchnerismo guarda semejanzas, y te digo sin ser kirchnerista, o sea, no tengo relación con me da lo mismo lo que digas, pero vos decís que guarda isomorfismos o equivalencias estructurales con la construcción política del liberalismo de Milei. La construcción del relato frente al crítico, sí, totalmente. Eso. Además, ya si nos vamos a lo... En el relato, sí, ya te dije, patria, antipatria, los cipayos, que además lo retoman de antes, lo retoman de la cuestión peronista, más allá de Laclau. Peronista, antiperonista, los gorilas y tal, y toda la historia. Y es completamente sinérgico entre peronistas y antiperonistas. Pero los kirchneristas le dan un upset, le dan un nivel, le dan una actualización doctrinaria al siglo XXI a ese tema y lo explotan totalmente. Yo lo que dije es que Milei lo hace lo mismo con casta y anticasta, y el que me critique es un micrófono ensobrado. O sea, es lo mismo, es el mismo manual. O sea, la prensa está vendida. Sí, la prensa está vendida, vos también estás vendido. Tanto vos, Néstor Kirchner, como vos, Javier Milei. Y además los dos emergieron de una asociación con esa prensa de la que ahora, a la que ahora denostan. Kirchner con un trato explícito con Clarín, que se reunía a comer asado toda la semana con Héctor Mañeto, y Milei es un invento de América TV. Además... Y de Ornequian, que fue el que puso la guita para que aparezca. Y fue el fundador. Idea 24. Y es el que lo puso a poner ahí. De hecho, el libro este que sacó un periodista de perfil que se llama El Loco, que te mezcla anécdotas personales pintorescas con algunos datos más sustantivos. Entre los datos sustantivos sobre Milei está algo que intuíamos muchos, que es que fue construido políticamente desde los medios de Ornequian para pegarle a Macri por diferencias entre ambos. Bueno, ahora cuando te digo que converge toda la casta, sí. Fíjate que convergen Macri y Ornequian en el armado de Milei. Claro, bueno, y aparte ahora Milei dijo que le iba a dar a Macri un cargo público, si ganaba. Sí, claro. Y después Macri se queja de la casta. Dijo de Macri, es un idiota, un socialista incompetente. Y después fue unas cuantas cosas a eso, pero ahora lo tiene como sponsor. Es más, fíjate una paradoja de Milei. Él viene a desterrar la vieja política y a acabar con esta... Ok. Macri, totalmente empoderado. ¿Por qué crees que Macri apuesta a Milei y no a Bullrich? Macri apuesta a Milei porque Macri no podría estar más feliz en su vida. O sea, el tipo fue condenado al ostracismo por Larreta, cuando parece que Larreta ya iba a ser el nuevo presidente y tal. Larreta desapareció del mapa. Y él se encargó de que desaparezca el mapa. Macri apoyó todo lo que pudo a Bullrich. Ahora, cuando ganó Bullrich, él sabe que Bullrich presidenta es un desplazamiento asegurado más tarde o temprano, un eclipsamiento de su figura. Está escrito. Así que no, él hace campaña por Milei abiertamente. El punto es que Bullrich se enojó, ya todo el mundo lo sabe, esto no es una teoría conspirativa. Él le pide a sus amigos banqueros que le den plata a Milei, los convence cuando no le quieren dar plata a Milei de que se la dé. Él se está vengando de los radicales, que en su manera de autoexculparse por su fracaso cree que son los principales culpables de su fallido gobierno,
Él está recuperando la hegemonía del PRO, que para él es como una empresa que fundó él y tiene que ser de él, y se osaron a disputársela. O sea, él conserva liderazgo a partir de la eventual victoria de Milei, por eso la persigue. Va a ser un socio que garantice gobernabilidad. Del otro lado, Cristina Kirchner está viviendo algo parecido. Un Sergio Massa en el gobierno es el fin total y absoluto y definitivo del proyecto de Cristina Kirchner como guía o conductora del justicialismo. Ahora Massa le dio las llaves sabiendo que lo más probable era que se estrelle y se va a estrellar. Y fíjate qué ironía del destino que Massa puso muchísima plata y muchísima gente para Milei. O sea, el anticasta es un tipo que se hizo famoso insultando a la política económica de Macri con razón, que era antiliberal, la política económica de Macri, y ahora lo tiene Macri ahí. Y está lleno en sus listas de candidatos peronistas, massistas y kirchneristas, parientes de Massa. Yo publico las infografías en mi canal, muestro foto por foto, lugar por lugar. Ya el último descubrimiento es que la candidata número 2 en la lista bonaerense de Milei es una funcionaria en activo de Axel Kicillof, que la llama por teléfono y no te atiende, porque no tienen cómo explicarlo. O sea, el anticasta tiene peronistas, kirchneristas y macristas. Garantiza la supervivencia política de Macri y de Cristina. Y es un invento que reventó al inventor. Porque Massa dijo, yo inflo a este tipo, divido la oposición, llego al final, y el tipo terminó por las circunstancias que mencionamos de hartazgo social inmensas, que la política no registraba, bueno, el invento ahora lo está eclipsando él. Y Bullrich Nico, también perdóname. coqueteó con Milei. ¿Te acordás que coqueteó con Milei Bullrich en el Sí, pasado? por supuesto. Sí, O sea, sí, los por dos supuesto. tipos están eclipsados por Milei, que hace felices a Cristina y a Macri. O sea, es la incongruencia suprema. Hay algunos detallitos, vos dijiste Villarruel. Tema, por ejemplo, matrimonio gay. No hay liberal que pueda estar en contra del matrimonio gay. Los liberales introdujimos la reivindicación, introdujeron, pues yo no estaba vivo, la reivindicación de los derechos de los homosexuales, con Charles de Villiers en la Revolución Francesa, que era un liberal girondino, con Voltaire, que era el padrino de Charles de Villiers, que es el primero que habla de estos temas, y después en el siglo XIX fueron los que literalmente cesaron las persecuciones, que en la Inglaterra victoriana siguieron un rato. ¿Quiénes eran los principales enemigos de esas persecuciones? Las cacerías, por ejemplo, de las que fue víctima Oscar Wilde, los liberales ingleses. Bueno, Milei te contesta en una buena, porque todavía le quedan resabios de ese liberalismo limitado que tuvo alguna vez. El matrimonio gay está bien. Ahora, Villarruel dice que no. Es un espacio difuso. Cuando te digo que es una construcción con muchas caras, con muchos personajes y con muchas ideologías muy plástica, ahí no hay uniformidad de criterio en muchas cosas. Tema drogas. Reivindicación liberal desde Lysander Spooner, siglo XIX, los vicios no son delitos. Milei es un tipo que hace unos años te decía, como correspondía, que estés o no de acuerdo aunque la gente se drogue, es la libertad individual de cada uno y la prohibición es un negocio perverso del Estado y de las mafias. Ahora te dice, no, las drogas tienen que estar prohibidas porque hay estado de bienestar. Mirá la explicación utilitaria. El tipo dice, porque si hay estado de bienestar, si vos te haces daño con las drogas, yo tengo que pagar la factura. ¿Y quién te dijo, hermano, que la gente que se droga va a terminar en un hospital y vos vas a pagar la factura? Si estás rodeado de gente que se droga, si vos mismo te drogás con lo que te dio el psiquiatra, y eso es literalmente, está completamente comprobado. O sea, en fin. Nico, pero ¿qué pasa con perdóname. Villarruel? Villarruel, ¿qué va a Eso te iba a hacer? hacer. Según él, la persona a cargo de defensa y seguridad. Si Bullrich encerraba a pibes por fumarse un porro, ¿qué va a hacer Villarruel? ¿Colgarlos como en Singapur? ¿Ese va a ser el gobierno liberal? Y así podemos seguir por muchos temas. Y además no te pueden argumentar, no hablamos de eso, te podría decir un liberal que le crea a Milei. Él no habla de eso porque le pianta votos. Pero lo va a hacer, va a liberar las drogas, va a sacar a los tipos que están presos por delitos sin víctima. O sea, valor supremo, la libertad individual, no le importa a Milei. Bueno, sí, te va a decir, él lo va a sacar, pero no lo dice. Bueno, y sí dice que hay que vender niños, que contradice con el ABC del liberalismo, la gente no puede ser propiedad de nadie. En ningún concepto, tampoco en un marco teórico liberal anarquista. Es una locura de él y de una divagación de Rothbard que en un debate académico que ni se tomaba en serio a él cuando escribía esas cosas y Milei lo reprodujo. O sea, el tipo
quiere mantener las drogas prohibidas y me decís que en realidad lo está guardando. No, no está guardando nada. Todas las polémicas que pudo decir las dijo. No le importa la libertad individual. Es un tipo que hizo carrera hablando de los empresarios, pero trabaja para uno. Claro. No Lo solo metíamos. trabaja para uno. El vínculo con Eurnequian, que es un tipo que vivió de la obra pública, del monopolio estatal de aeropuertos, hay muchos países donde hay competencia. O sea, donde empresas distintas tienen los aeropuertos. En la Argentina todos los aeropuertos los tiene un tipo. Y es el jefe de Milei. Por eso se enojó tanto cuando yo hablé de esto en su día, que él empezaba su carrera política, hizo un video, va a salir cuando saque el documental de Milei, es genial, se está furioso, me insulta, me remeda y no logra explicar cómo critica a los empresarios, pero reivindica a Eurnequian como un héroe del libre mercado, o sea, un tipo que no compite, un tipo que financió abiertamente la campaña de Cristina Kirchner, la de Macri después se peleó, que viene de ser un Lázaro Báez del menemismo, que si tiene una tele es porque le regalaron una licencia de televisión y anda a competir contra él, no podés. Lo mismo con todos sus negocios. Que además es un señor de la guerra en Armenia, pero tiene esa faceta más perversa que el empresario común argentino. Bueno, ahora, ¿quién va a ser el jefe de gabinete de Milei? Un hombre de Eurnequian. Y el ministro Nicolás Pose es el jefe de campaña hoy. ¿Y quién va a ser el ministro del Interior de Milei? Guillermo Franco es un hombre de Eurnequian. Bueno, menos mal que era un trabajo nada más. También era un trabajo nada más su trabajo con Bussi, con el padre, con el tipo que mató a un adolescente con sus propias manos de 16 años, enfrente de los subordinados, para dar un mensaje de lo que para él significaba la represión clandestina. Y ese fue el primer empleador de Milei. En realidad el segundo. El primero fue el Banco Central, el que quiere detonar. Su primer trabajo fue el Banco Central, el segundo con ese Bussi. Y además te dice solo un trabajo, pero al hijo de Bussi, que reivindica su legado como genocida de la dictadura, Milei lo apoya como candidato a gobernador en Tucumán. Ahora, vos le preguntás a Milei y dice, los militares tienen que seguir presos. Bien, ese es un punto de vista liberal. Los militares tienen que seguir presos. Pero Villarruel te dice otra cosa. Villarruel, igual vos dijiste, hace una reivindicación de la dictadura. No es tan así. O sea, es difícil que encuentres un discurso de la mina reivindicando abiertamente la dictadura. E hizo una carrera previa que era bastante ecuánime, por más que yo no sea derechista, porque es verdad que hubo miles de víctimas de la guerrilla. Las que más me importan a mí, los civiles, que fueron asesinados sanguinariamente, impiadosamente, incluyendo ancianos, menores de edad, trabajadores, sindicalistas, y nadie los reivindica. Y no corresponde. Y ella hizo una carrera diciendo, esa gente también merece ser escuchada, ser resarcida, quedar en la historia, ser recordada. Y tiene razón. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando obtenés una cuota de poder político, empezás a mostrar otra cara del asunto. Empiezan a surgir personas que dicen, Villarruel nos traicionó porque en privado nos prometió que iba a liberar a los militares y ahora Milei dice que no los va a liberar. O sea, fíjate cómo esas contradicciones ideológicas sí se traducen en conflictos políticos, en situaciones bastante dantescas, bastante perversas. Fíjate cómo Milei también dice que él no va a tocar los planes sociales, algo que Spencer fue lapidario en ese sentido. Y te escuché a vos decir algo respecto a las construcciones basadas en el lumpenaje, como la de Grabois. Te escuché unos minutos que comentaste algo, me pareció bastante interesante, más allá de que tengamos una perspectiva diferente. Spencer dijo, ojo con esto, esta es la esclavitud final, que la gente no dependa más de su trabajo, del fruto de su trabajo y de su esfuerzo, termine trabajando de una limosna forzada del Estado, dependiendo de eso, es la deshumanización completa. Bueno, fíjate que en eso Grabois y Milei no son tan diferentes, y por eso Grabois dice, yo prefiero a Milei a Bullrich, porque Bullrich dice que saca los planes, Milei no. O sea, ¿y con qué liberalismo justificás que no sacás los planes? Él dice ética de la emergencia. Bueno, amigo, si querés un liberalismo pragmático, ¿por qué no decís vamos a levantarle las regulaciones a los comercios ambulantes? Vamos a permitir que la gente que tiene negocios en negros viva en paz, prospere en paz, se lleve la comida a su casa en paz. Sacale el IVA a esa gente, sacale los impuestos criminales que le cobrás, que son el 60% del precio de la comida. Y esa propuesta te creo por lo menos que es una propuesta liberal, aunque después no la vayas a hacer, no lo sé. Pero ¿qué clase de propuesta vamos a ir con los planes sociales? No es muy claro, ¿no? Y eso genera un efecto político, claro, que es el tipo que dice, bueno, esta libertad que me da mi ley no tiene precio. Yo no pago nada por ella, me la regala, me la obsequia. O sea, es un sujeto pasivo. Mi ley va a recortar a los políticos, no me va a recortar a mí.
amigo, mirá que Milei está rodeado de los peores políticos, de todos los partidos anteriores, y el que va a tener que pagar esa fiesta también sos vos. Nico, perdóname. Perdóname, me parece alucinante todo el diagnóstico. Tengo algunas diferencias mínimas. Por ejemplo, yo creo que Villarruel, a través de algunos argumentos sofísticos de relativización, sí ha reivindicado la accionar de la dictadura, ha vuelto al argumento de los dos demonios, la relativización de los números. Se sabe la afiliación de su familia con genocidas de primera línea, las visitas que ella coordinaba a la casa de Videla con prisión domiciliaria. Digo, esas visitas yo creo que una relativización a veces puesta de manera estratégica es una forma indirecta de reivindicación. Esa es una lectura que yo hago. Me parece pero que no relativiza quien reivindica a los muertos de la dictadura, pero no a los de la guerrilla. También es una relativización. No, es que para vos la dictadura es lo mismo que la guerrilla. Digamos, no es lo mismo que la guerrilla. No, pero los muertos sí. Un muerto inocente sí. No, es claro. un muerto inocente, Nahuel. Sin y eso duda. no lo reconoce el relato hegemónico. Totalmente. Y por eso crece también Milei y Villarruel. Pero de lo que estamos, totalmente, pero lo que estamos hablando es la diferencia entre el terrorismo de Estado y grupos paramilitares. El terrorismo de Estado es peor. Por eso, a eso voy. Digo, lo cual no tiene nada que ver con la vida de los inocentes, que estamos todos de acuerdo que, por supuesto, nadie debería. Ahora digo, la construcción, o sea, poner al mismo nivel el terrorismo de Estado que los grupos paramilitares, bueno, ya sabemos a dónde terminaron esas lecturas. Ahora, más allá de esta cuestión que es menor en última instancia, es una cuestión anecdotaria, y como para darle quizás un cierre, me encantaría, mucha gente preguntó en el chat, después de este diagnóstico, ¿qué es lo que propondrías? O sea, ok, Nico Moraz, desde este lugar, desde este diagnóstico, de tu conocimiento, tu formación, en este escenario actual, coyuntural, ¿qué es lo que vos propondrías hacer? Construir un verdadero partido liberal, llamar a un anarquismo de base, organización de la desobediencia, institucionalizar de otra manera. ¿Qué es lo que vos dirías, lo que hay que hacer es esto? Mira, primero, o sea, que el líder o el referente te diga lo que hay que hacer, como él va a identificar la resolución de los complejísimos problemas de la sociedad, que el mercado lo resuelve bien, porque el mercado es un mecanismo eminentemente colectivo y democrático, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste, justamente porque te permite la interacción de millones de problemas y millones de soluciones y logra un entendimiento de eso por el cual progresa la sociedad. Ahora, que una persona te diga cómo se van a solucionar los grandes problemas que aquejan a la humanidad, bueno, desconfía, por lo menos esa persona se dice liberal. Yo no soy un profeta liberal, pero si me preguntás a mí qué es lo que prefiero, primero te diría, si no hay anarquismo es porque no te lo permiten, cosa que entendió Oppenheimer, que no era liberal, Franz Oppenheimer, el sociólogo que escribió Der Staat, el Estado, que es una obra ecuménica de la sociología del Estado, porque no te lo permiten la banda de fascinerosos violentos que se autoarroga el monopolio legítimo de la violencia y te va a aplastar la cabeza a vos si no querés pagar tu contribución. Eso para empezar. O sea, entendiendo eso, hay una consecuencia práctica. Si vos te rodeás de personas que compartan tus valores y más o menos te vas alejando en medida de lo posible del foco de la atención y del mayor control fáctico y de facilidad de control del gobierno, por ejemplo, alejándote del sistema bancario que es cómplice del fisco, por ejemplo, alejándote un poco de las ciudades y sus millones de cámaras de vigilancia, y un grupo de personas se pone de acuerdo de vivir en un mismo lugar compartiendo ciertos valores, mira, es un esfuerzo bastante más grande que poner un papelito en una urna, pero en términos de libertades, de autonomía económica, personal, de privacidad, y vas a ganar bastante. Lo hicieron en Estados Unidos, se llamaba Free State. Se te mutió, Nico, ¿eh? Hola. Te decía que... ¿Hasta dónde me escuchaste? Lo hicieron en Estados Unidos. 20.000 libertarios de todo el país se mudaron a New Hampshire, un estado poco poblado. Esa gente que se instaló ahí generó un clima de mayor libertad que lo podés medir, por ejemplo, en la tasa de denuncias por contravenciones, por delitos menores, por salir del encierro en 2020, es mínima. O sea, donde están esas personas viviendo, la libertad que respirás es mucho mayor, por más que teóricamente rija la ley del Estado.
Las interacciones económicas entre ellos no son fáciles de fiscalizar porque los dos están de acuerdo en que no te robe el gobierno. O sea, moviéndote a un mismo lugar, hay un progreso de libertad. No significa que vayas a hacer la anarquía y demás, pero tenés un progreso de libertad. Tomando un montón de decisiones personales tenés un progreso de libertad. Mudarte de ciudad, mudarte de país, elegir dónde trabajás. O sea, y eso no solo tiene consecuencias éticas, tiene consecuencias prácticas. Insisto, son todas decisiones más difíciles. Ya en un plano, si me querés preguntar, un plano maximalista, yo amaría que ese 20% que vota Milei, que ahora va a ser más, sin duda, ya las encuestas eran 34 de los votos válidos, etcétera, amaría que esa gente se ponga de acuerdo y diga, loco, yo no pago más impuestos hasta que me saques este, y me dejes vivir en paz. Ahí te aseguro que si tenés a 2 de cada 10 personas movilizadas contra el yugo estatal, los vas a hacer retroceder. No desaparecer, pero sí retroceder. Entonces, desde un punto de vista práctico, esas cosas a mí me inspiran y me gustan y están muy solventadas en experiencias de distintos liberales a lo largo de la historia. No creo en el partidismo. Ahora, si Milei viene y reduce 30% el Estado, y tendré que decir, mirá, me equivoqué, este tipo pudo. Lo dudo mucho. Además, ya el marco conceptual es erróneo. Él te reivindica el menemismo. Cavallo, el tipo que dice que Milei fue el mejor ministro de Economía de la historia, cuando subió el IVA del 18 al 21, generó la suba de impuestos más nociva y brutal de la historia argentina. Y dijo que iba a ser por 3 meses y fue para siempre. Y fíjate cómo ahí nadie lo cambió. No lo cambió Roque Fernández, el siguiente ministro, que es ahora asesor económico de Milei, va a estar en su gobierno. No lo cambió el kirchnerismo, no lo cambió el macrismo, no lo cambió nadie. Probablemente no lo cambie Milei. O sea, el Estado crece y crece y avanza y avanza. Vos tenés que apuntar o a las grietas del sistema o a coordinarte y hacer un esfuerzo común para debilitarlo y no apostarle a un líder mesiánico. Que, por cierto, hablando de lo pintoresco, es un tipo que decía, el liberalismo no es de izquierda ni de derecha. En cierta medida es correcto. El liberalismo no es la derecha conservadora que regula las cuestiones morales y que busca reglamentar las costumbres, ni es la izquierda que planifica económicamente y quiere disponer del fruto de tu trabajo. Ahora él es de derecha, lidera la derecha, está aliado a Trump, a Bolsonaro, él se proyecta así. Es un tipo que era católico, te lo cambio al plano religioso, fervientemente católico, hasta el punto que ha dicho, y lo ha dicho, y no solo está en el libro, me consta que lo ha dicho, que se le aparecía a Dios, Jesús, para él. Y ahora se quiere convertir al judaísmo. Es un tipo que era austríaco, pero ahora está con la macroeconomía matemática otra vez. O sea, todo el discurso de Milei se lo cambia como te cambias las medias, como te cambias de calcetines, dirían nuestros amigos latinoamericanos. Es muy difícil pensar que un tipo así va a poder conseguir conquistas de libertad con el entorno que tiene, de gente que viene del macrismo, del kirchnerismo, de la mafia que no pudo colocarse ni en el macrismo ni en el kirchnerismo. Barra bravas asesinos. O sea, eso ya también lo voy a contar en un documental. O sea, ¿cuánto crees que hay que meterse en el barro para cambiar la realidad? No, claro, totalmente, se entiende. El resultado es vos te ahogás en el barro y la realidad no cambia. Y el que empeoró fuiste vos. Pero bueno, Nico, hay más cosas que hablar, pero no te quiero quitar tiempo a vos. No, es que es alucinante el encuentro. Bueno, pero hay que darle un cierre, aparte de tu vocación de periodista, ¿no? Sos un arrojador de datos, eso me encanta de vos porque me parece que hoy hablar con datos, con nombres, con cantidades, es una manera fundamental de reforzar las posiciones. Me quedo con muchas preguntas para hacerte, me quedo con una invitación para una parte 2. Tuvimos más de 600 personas escuchándote. Y me parece que el hecho de que yo que soy más de las posiciones nacionales duras y vos que sos un liberal, podamos hacer el mismo diagnóstico, después con algunas disidencias, pero digamos que el diagnóstico, el cuadro general sea el mismo, que las críticas a lo actual sea lo mismo, la verdad me parece impresionante. Te quiero agradecer por tu tiempo, Nico, por toda tu manera de hablar, sos un tipo claro, sos un tipo formado. Así que te hago formalmente la invitación para el segundo encuentro, porque tengo 2, 3 cosas que me quedaron ahí en el tintero, pero que no me da el tiempo, la verdad. Y las quiero desarrollar tranquilamente. Dale, perfecto, Nahuel. Aceptada la invitación, coordinamos y lo hacemos. Nico, te mando un abrazo grande. Gracias a toda la gente también que estuvo ahí, apoyando, escuchando, compartiendo.
La verdad que estuvo alucinante el encuentro. Te agradezco infinitamente y nos vemos en la segunda oportunidad. Dale. Un abrazo, un saludo para toda tu audiencia. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.